para Sebastián Becerra, para mí, buenas tardes para todos nuevamente, con el permiso de cada uno de los presentes. Vamos a ver nuestra sesión del día de hoy. Como les decía nuevamente a los compañeros que estaban antes, les repetimos a todos, pues que pues, entendiendo que de pronto no todos pueden estar presentes en esta sesión, la idea es pues que si algunos quieren sustentar sus laboratorios, bien pueden hacerlo, o en el transcurso de la semana, en algún momento que me digan, o el viernes, no hay ningún inconveniente. Eh, ¿Qué más les decía? La idea de hoy es que avancemos, pues, conozcan un poquito más de la parte teórica, sin extendernos tanto, y ya el viernes de pronto con más calma podemos seguir revisando lo de las sustentaciones si alguno quiere, o qué, o mirar un par de ejemplitos. La idea también quiero es que ustedes vean cómo se puede, haciendo eso de Arduino, manipular el ancho de pulso y la cantidad de corriente que llega a una carga y hacerle la parte de realimentación. No es nada complejo y es bien práctico, es muy útil. Se utiliza bastante ese principio. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga pensado sustentación o cómo vayan con eso, o si ya la tengan lista, o si el viernes más bien revisamos eso, escuchamos. Sebastián. Sebastián Becerra o Miller. ¿Ninguno? Ok. Miller, ¿estás ahí? ¿O Sebastián, estás ahí? Ok, creo que Miller debe tener alguna dificultad de conexión. Aquí para Aló, aló. Hola, Sebastián. la pregunta, ingeniero. Que les decía que si quieren sustentar más rato está bien, o que si quieren el día viernes también, que no hay ningún inconveniente. O que si ustedes en el transcurso de la semana tienen algún espacio y quieren aprovecharlo también, no hay lío, ¿listo? Sí, muchas ¿Y gracias. cómo vas con tu laboratorio? Bueno, pues ahí todavía voy, pues ya en eso, pues ya he trabajado, pero entonces todavía me Muchísimo. falta solucionar las cosas. Todavía no lo sustento, ingeniero, ¿No está a punto? no, pero ya en Listo. eso. Perfecto, no hay lío. ¿Qué has avanzado? Sí, señor. Ah, perfecto, muy bien. Ok, entonces, eh, comienzo con la del día de hoy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, ya lo están viendo la pantalla. Bueno, mis estimados, para el día de hoy vamos a ver lo que son inversores. Entonces, hablando de inversores, pues vamos a recordar que los inversores son los que me permiten la conversión
perdón, me permiten la conversión de una forma de energía a otra. Básicamente es de una forma de energía continua en corriente alterna. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos por inversores. Entonces vamos a pasar inversores de CC a CA. ¿Listo? Entonces ya hemos conocido lo que son de alterna continua, de continua alterna. Vamos en continua alterna. De alterna a alterna como controlador ya los vimos. Y de continua a continua como convertir ya los vimos. ¿Listo? Entonces, para comenzar el día de hoy vamos a ver lo que es inversor, que es la forma que me convierte de continua a una forma alterna de energía. Entonces, para más exactamente recordemos que esos inversores simplemente lo que hacen es transferir la potencia desde una fuente continua hasta una fuente alterna. Eso es lo que hemos tenido como principio. La cantidad de potencia que yo logro transferir desde mi fuente a, a la alimentación que me está recibiendo una carga, ¿no? Entonces, básicamente vamos a recordar nosotros lo que hacíamos con los rectificadores, ¿sí? Entonces, los puentes de onda, los puentes rectificadores de onda completa que nosotros utilizamos anteriormente, en algunos casos podemos hacerlos funcionar como inversores. Entonces, recuerden que teníamos un límite de operación en lo que era el disparo del punto donde comenzaban a operar nuestros rectificadores. Pero para hacer ese uso de ese principio tendríamos que tener en cuenta que debería ser suministrada esa energía también por una fuente alterna. Entonces, no es del todo conveniente ni ideal, ¿sí? En otros casos, ya podemos hablar de lo que como tal requieren, ¿sí? Que ya no sería tanto alterna, sino digamos que simplemente es crear una tensión donde tenga similitudes a la alterna, pero no sea del todo alterna. Y hay algunos elementos que me permiten funcionar de esa manera. Digamos que los inversores, la aplicación más común que van a encontrar ustedes en los sistemas SAI, no sé si los han oído, si los hemos mencionado acá en nuestra clase, o UPS también que son conocidos de la misma manera. Entonces, SAI son sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS, donde esos sistemas cuentan con sistemas de bancos de baterías. Y entonces lo que hace básicamente es que cuando tengo suspensión de energía de la red comercial, entra en operación mi banco de baterías que me suministra una forma de energía continua y ellos me la van a convertir en una forma de energía de corriente alterna. ¿Listo? Entonces esos bancos de baterías de automóvil, básicamente son de automóvil. Ay, Dios mío, qué gomales. Va a ser convertida en formas de corriente alterna. ¿Cuáles son sus aplicaciones más comunes? Motores AC de velocidad variable, perdón, sistemas de alimentación interrumpida, que son los mismos SAI, estos son los mismos SAI, sistemas de alimentación ininterrumpida, y cargas AC a partir de baterías, que son análogos a los SAI para sus UPS. ¿Cómo cuáles? Miren, entonces acá tengo mi conversor, mi conversión de DC a AC. Entonces, él me va a permitir flujo direccional de cargas de esta manera y me va a alimentar. Esto es lo que me está saliendo de acá de este inversor, ¿sí? Entonces él va a recibir alimentación. Normalmente las energías me alimentan al banco de baterías y del banco de baterías yo tengo alimentación
a mi inversor. ¿Listo? Aquí tendría un bus DC. Sería un bus DC. Este de acá, un bus DC, bien sea 48, 24, lo que en voltaje, 24, dependiendo de la aplicación y la necesidad del inversor. Y acá tendría mi alimentación de 120. Eh, pero, ¿se no tiene deshacer? No, por lo visto no. Sí, 120 voltios a 60. ¿Listo? Asumiendo que sacan colombiano. Igual acá tengo una alimentación en AC y este inversor tiene toda la parte de control aparte que me switchea bien sea para alimentación UPS o para los otros dispositivos. Disculpen un segundo, por favor. Ok, continuamos. Ya vimos que aquí tengo mi inversor, en este caso tiene todo el sistema, el que me va a ayudar a gestionar todas estas fuentes de energía y las cargas. ¿Listo? Él va a decidir cuándo, qué carga, qué alimentación colocar y cómo va a comportarse esa alimentación. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, padres de familia y compañeros. Bueno, acá tenemos otros inversores de voltaje donde aquí de un carro, la toma de calórica de un carro, que uno es uno como el encendedor, alimentamos un inversor y obtenemos 120 a la salida. Bueno, acá tenemos una salida continua de 512 voltios y una alimentación de 120 a C, ¿sí? Acá tenemos de 12 a 110 en alterna con 75 vatios. ¿Veis? Sería el precio, el rol del precio que se encontró en ese momento, que hizo la búsqueda. Entonces, un inversor de voltaje de 12 voltios a 100 voltios, a 110 voltios. 12 voltios en corriente continua a 110 en voltaje alterno. Acá tenemos otro tipo. Acá tenemos ya 150 vatios, de la misma forma, 12 voltios a, 150, a 110 voltios o 120 voltios en AC, a 120, a, 90 a 150 vatios, con un costo de 94.000 pesos. Acá tenemos ya uno mucho más complejo, donde me está convirtiendo 12 voltios en corriente continua a 110 voltios en corriente alterna. Ya tenemos 300 vatios. ¿Sí? Aquí tenemos uno mucho más alto, ya son 1000 vatios o 2400 voltios
con picos de 2400 vatios, ¿no? Que es lo que quiere decir ahí, ¿cierto? Este ya tiene unas características especiales que me genera una onda seno. ¿Listo? Esta característica lo hace muy diferente a todos los demás, ¿cierto? Entonces, uno de esos inversores es diferente a todos los demás. Miren, él cumple una característica que es importante para algunos tipos de dispositivos o aparatos eléctricos, que es que únicamente me van a funcionar si yo tengo una onda sinusoidal. De lo contrario, no me funcionan algunos aparatos. Más comúnmente, por ejemplo, un motor de una nevera. Entonces, este ya el costo, de en cuenta que aumenta bastante, aparte que tiene una capacidad en potencia mucho mayor, ¿sí? Pero la característica más importante de él es que me genera una onda sinusoidal. Mira, acá ya hay otros tipos. Entonces, acá me genera ya eh, la 480, pues ya tiene 20 kilovatios, 750 kilovatios. eh, bueno, 500, 380, 500 vatios, kilovatios también. Entonces, y démonos cuenta que tiene diferentes formas, características y precios, ¿no? Entonces, todos ellos son inversores de corriente continua a corriente alterna. Y tanto en monofásico como en trifásico. ¿Cuál es el principio más elemental que tenemos acá? ¿Sí? El de apertura y cierre ¿de un qué? De un switch. Que básicamente lo que yo hago es que cuando yo pulso el pulsador 1 en este caso, estoy cerrando este circuito acá. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo mi pulsador 1, estoy cerrando este circuito así. ¿Sí? Y cuando yo tengo mi pulsador 2, estoy cerrando este circuito de esta manera. ¿Listo? Entonces, y el resultado que yo obtengo es el que está acá. ¿Listo? Donde acá tengo 12 voltios y tengo una relación de transformación N y voy a obtener a mi toma corriente esta forma de onda. Con respecto al tap central, a mi tap, voy a recibir más VCC y menos VCC. Y esta es la onda cuadrada que voy a recibir en mi toma corriente. Esta onda que está acá. N hace mi relación de transformación. ¿Listo? VCC va a ser el voltaje de mi más 12 voltios en este caso, y menos VCC va a ser mi voltaje de menos 12 voltios en este caso. Y esta es la forma de onda que yo voy a recibir. Esta es la forma que se me genera ahí bueno, idealmente se me genera esa onda sobre mi principio, sobre mi primario, que sería el de este lado, ¿sí? Entonces, ese es el principio básico que podemos observar nosotros. De los inversores como características que van a hacer, van a convertirme la corriente continua en una corriente alterna, como en el ejemplo anterior que vimos nosotros. Ten en cuenta que en este ejemplo lo que tenemos es una onda alterna, ¿sí? Recuerden que alterna por definición esta parte, cuando yo la integro va a ser igual a esta parte. No es sinusoidal, pero es alterna, ¿listo? Debemos tener una regulación regular la tensión de salida y proporcionar una onda lo más sinusoidal posible sin armónicos. En este punto va a ser muy importante el concepto que nosotros vimos de distorsión de armónicas total, que es el DAT, o que en inglés era el Total THD, que era el Total Harmonic Distortion,
que es la relación con la cual yo tengo armónicos o mido la cantidad de armónicos o energía que hay en mis armónicos con respecto a mi frecuencia central, mi principal, a mi armónico principal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue, digamos que cuál fue la necesidad principal que se encontró cuando hablamos de convertidores? Era convertir o es convertir la corriente directa con voltaje nominal de 12 voltios en DC, que realmente, como les dije antes, encontramos 12, 24, 36, 48, dependiendo de la necesidad o el voltaje que se disponga en ese momento. Mi arreglo de banco de baterías, el que define eso. A una onda con frecuencia de 60 Hz o 50, dependiendo del electrodoméstico o el aparato dispositivo que yo quiera alimentar, con un voltaje de 120 o 240, igualmente, dependiendo de la necesidad con la que cuente en ese momento. Hay dos consideraciones importantes para la fabricación de inversores. Es una sintetizadora y otra filtradora. Entonces, la tapa sintetizadora va a ser la encargada de producir la onda o los impulsos, bueno, a partir de la tensión DC. Y la filtradora es la que me va a eliminar los armónicos indeseados de esa onda generada. De la onda que me entregó la tapa sintetizadora, la filtradora me va a limpiar esos armónicos. Entonces sería algo más o menos así. De hecho, se supondría, digamos, la seno modificada de la cuadrada y la idea es lograr tener una sinusoidal. ¿Listo? Recuerden que por definición ahí tendría ondas alternas, corrientes alternas. ¿Mario? Ok. Este era un ejemplo que vimos hace un tiempo sobre cómo podría ser más o menos una onda alterna. Bueno, este ya sería un inversor de un puente de onda completo, un puente de onda completa, perdón, el cual nos puede servir para enunciar el principio de cómo funcionan nuestros inversores. Entonces, esta figura lo que nos ilustra es el circuito básico que utilizamos para convertir. Ay, perdón, ese mares. Eso que son, es un teclado cayendo al piso. Qué pena. Entonces, ahí lo que vamos es a poder observar el principio básico que se utiliza para convertir una onda continua en una onda alterna. Pero recuerden que cuando hablamos de S1, S2, S3, S4, son dispositivos de conmutación que antes pueden ser MOSFET, BJTs, ¿cierto? Que son elementos que me permiten paso de corrientes y voltaje bueno, y control de sus tiempos de conmutación. Entonces, digamos que ya vimos cómo se comportaba cuando lo hacíamos ver como una fuente de alimentación de corriente continua, ¿recuerdan? Que lo veíamos como si fuera un rectificador, básicamente, ¿sí? Es el puente usado como rectificador. Entonces, ahí vamos a una configuración idéntica, pero lo que vamos a hacer es que tenemos ahora una entrada continua y a la salida vamos a obtener una salida alterna, haciendo uso de la apertura y cierre de los elementos de conmutación de estado sólido, ¿sí? Lo que, como dije antes, pueden ser BJTs o MOSFETs. Entonces, abriendo y cerrando los interruptores en una secuencia determinada, la tensión de salida va a ser VO, ¿listo? Que puede ser más VCC o menos VCC, dependiendo de los instantes de apertura y cierre de los interruptores o cero. Entonces, eso vamos a ver que hay una combinación de interruptores que me permiten o que me determinan
ese tipo de valor en la carga. ¿Listo? Entonces, miren, el primero sería si yo tengo S1 y S2 cerrado. ¿Listo? Entonces, interruptor cerrado, S1, S1 y S2. Entonces, mira, acá tengo S1, está cerrado. Acá tengo S2, también está cerrado. ¿Listo? Entonces, con S1 y S2 cerrado, yo tengo más BCC en mi carga. Entonces, logro hacer este recorrido así, ¿sí? Y me produce más BCC en mi carga. ¿Listo? Aquí, si yo mido, voy a observar que tengo más BCC. Ahora, si cierro S3 y S4, entonces acá tengo S3 y S4, voy a tener esto así, ¿sí? Y lo que voy a ver es menos BCC. Y si cierro S1 y S3, miren, S1 y S3, voy a tener 0 voltios. Igualmente, si cierro S4 y S2, voy a obtener 0 voltios. Digamos que son las combinaciones que yo puedo tener para lograr generar una señal alterna sobre ¿qué? Sobre mi carga. ¿Listo? Entonces, recuerden que acá lo que yo voy a tener son elementos de conmutación, ¿sí? Bien pueden ser BJTs o MOSFETs, ¿sí? Y acá tengo una señal de control, ¿sí? Esta señal de control, cuando yo mande pulsos positivos o pulsos negativos, dependiendo de cómo lo configure, voy a dar que abro o cierro el circuito. Entonces tengo que tenerlas todas reguladas, moduladas, sincronizadas, para tener un buen control y generar una señal de calidad. ¿Listo? Ahora miren cómo quedaría más o menos. ¿Alguien me puede de pronto ayudar diciéndome esos diodos, qué papel estarían haciendo ahí? Johan, Mario, ¿están ahí? Evitar corrientes de retorno, ingeniero. Correcto, sí, señor. Entonces, con ese fin, tenemos esos diodos ahí que me van a permitir proteger la carga y los elementos. Me hacen eh, para evitar esas corrientes de retorno o parásitos. Entonces, miren, bueno, claro que en algunos casos conocemos de MOSFET que los tienen integrados, entonces no tienen necesidad de tener ese tipo de elementos, pero no es en todos los casos. Entonces, por ejemplo, ahí se le conectan
en paralelo al transistor para evitar ese tipo de inconvenientes. Ese sería mi puente convertidor de onda completa con transistores BJT y con su respectivo diodo antiparalelo cada uno de ellos. Acá tendríamos otras configuraciones de puente completo y medio puente con BJTs o con transistores. Un puente trifásico completo. Y veríamos lo que sería el puente con control digital para control de motores. ¿Listo? Ahí tendríamos todo lo que sería el circuito de inversión. Este tipo de circuitos tiene limitantes en corrientes. Entonces, ahí está digamos que la limitante y qué puedo colocar yo. Me soporte tanto la corriente como el voltaje que requiere el circuito, ¿listo? Bueno, ahí estaría el control de una motor, como podría hacerlo con dos señales de sensado, sus entradas, y sus salidas. Entonces, cuando activa un sentido, cuando activa el otro, y cómo se ha conformado internamente para ese tipo de control. Bueno, veamos lo que sería ya el DCAC, el inversor DCAC con una carga RL. Bueno, entonces bueno, recordamos lo mismo, tenemos los intervalos que vamos a tener en cuenta para poder hacer la evaluación del circuito y de sus diferentes etapas. Entonces vamos a comenzar con hablar que tenemos S1 y S3, S1 y S2 en circuito cerrado. Entonces para ese intervalo de tiempo, hablando de carga RL, vamos a tener igual al mismo principio nuestra corriente en la carga va a ser y la respuesta forzada más la respuesta natural. Nuestra corriente por la respuesta forzada más la corriente de la respuesta natural. Eso va a ser entre 0 y T medios, asumiendo que tenemos conversión T más BCC de 0 a T medios a medio periodo nomás y el otro medio periodo vamos a tener el otro par de interruptores abiertos, es decir, el otro par de interruptores cerrados, es decir, la parte negativa de mi señal. Entonces, recordemos que nuestro octavo para el circuito de carga LR va a ser L sobre R. ¿Listo? Y nos va a quedar la respuesta natural más la respuesta forzada. Entonces va a quedar menos BCC sobre R más nuestra constante A por la exponencial de menos C sobre tau. Y volvamos a obtener el mismo principio para nuestro interruptor S3 y S4 cerrados. Igual tenemos nuestra respuesta forzada más nuestra respuesta natural. Y tenemos que nuestra forzada va a ser menos BCC sobre R. Y aquí ya tenemos otra constante que va a ser B por exponencial menos T menos factor de T menos periodo. T es nuestra variable, menos T medios, que es nuestro periodo. Todo eso sobre tau. ¿Listo? Recuerden que acá es entre T medios y T. O sea, entre medio periodo y un periodo. Es decir, nuestro segundo semiciclo. O sea, nuestro semiciclo negativo.
Y esa es la onda que obtendríamos nosotros de lo que aportaría cada uno de ellos, cada elemento, en su respectivo intervalo de tiempo. Entonces miren aquí cómo actúa nuestros respectivos antiparalelos y nuestros respectivos Qs. ¿Listo? Entonces vean que nuestro B sub O simplemente va a tener más BCC y menos BCC. Ese va a ser nuestro B sub O. Y la corriente va a estar determinada por nuestra carga y descarga. Aquí vemos lo que aporta cada una de nuestras etapas. Acá está lo que aporta switch 1, switch 2, cuando están cerrados S1 y S2, y cuando están cerrados S3 y S4. Cómo se comporta nuestra señal en la carga, nuestra corriente en la carga. Y aquí está cómo está la señal, la corriente que está circulando desde la fuente, vuelve a la fuente, ¿no? Bueno, entonces en definitiva nos quedaría nuestra corriente de salida va a ser para intervalo abierto y para intervalo cerrado, entre 0 y T medios y de T medios a T. Y entonces lo que haríamos ya con nuestra corriente, un segundo por favor, ahora sí, nos quedaría que I sub 0 es igual a veces C sobre nuestra I sub 0, o sea, cuando la corriente vale 0, es igual a veces C sobre R más A la exponencial a la 0. Eso va a ser igual a nuestra corriente mínima. ¿Listo? Y voy a tener que mi corriente máxima va a ser 50. Entonces mi corriente mínima empieza aquí en 0, en T igual a 0. Y la corriente máxima va a ser acá, en T igual a T medios. ¿Listo? Entonces voy a tener mi corriente máxima, va a ser menos veces C sobre R más B sub E a la 0 igual a I max. Me llamó el padre. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras fórmulas que nos van a servir para definir lo que son corriente máxima y corriente mínima en nuestra carga. ¿Listo? Entonces, ya ahí tenemos fácilmente despejable lo que va a ser nuestras constantes. Las vamos a hallar desde ahí. Y nos van a quedar que A va a ser igual a I mínima menos BCC sobre R y B va a ser igual a I max más BCC sobre R. Allá podemos tener lo que son nuestras dos constantes.
Y como recordemos que por principio decimos que trabajamos en régimen permanente, vamos a decir que nuestra corriente, para estar en régimen permanente, se debe comportar de la siguiente manera. Reemplazamos, aquí aclaro yo, reemplazamos nuestras A's, igual que estamos anteriormente las constantes, nuestras constantes las reemplazamos en su respectiva ecuación, perdón, acá en la ecuación, acá en las ecuaciones, ¿bien? Esta la traemos para acá, esta la traemos para acá, y vamos a tener ya nuestra ecuación de corriente, nuestra I sub t, para mi circuito, ¿listo? Entonces me va a quedar, sí, acá está. Entonces me va a quedar que mi corriente y en la carga mi sub I sub O de t va a ser entre 0 y t medios, o sea, el primer semiciclo, la mitad del ciclo, pues el primer ciclo, el primer semiciclo del ciclo va a ser veces c sobre r más y mínima menos veces c sobre r por exponencial de menos t sobre tau. Y mi segundo semiciclo, es decir, entre t medios y t, entre medio periodo y un periodo, va a ser menos veces c sobre r más y max más veces c sobre r. ¿Listo? Yo tengo mi ecuación de corriente. Mi sub O. ¿Listo? Ahora, voy a decir que como seguimos hablando que estamos en alterno, en régimen permanente, esta I max, ¿sí? Esta I max va a ser igual, pero con igual en magnitud a mi I mínima. ¿Listo? Entonces voy a decir igual en magnitud, pero de signos contrarios, ¿no? Entonces voy a poder despejar de ahí y voy a poder decir que mi I max es igual a mi menos I mínima, y esto va a ser igual a veces t sobre r, factor de 1 menos c a la menos t sobre 2 tau, sobre 1 más e a la menos t sobre 2 tau. Entonces ya con esa ecuación obtengo lo que sería mi I max y mi I mínima. ¿Listo? Entonces de acá puedo obtener a partir de ella puedo obtener cualquiera de los dos términos. Puedo obtener tanto el I max como el I mínimo. Y allá tendría mi ecuación de corriente. Entonces lo siguiente es que ya puedo saber, teniendo mi ecuación de corriente, mi I de t, ya puedo tener mi IRMS. Recuerden que por IRMS por definición es bien sea la raíz acá o el cuadrado acá, ¿sí? Ya es decisión de cada uno cómo quiere plantearla. Lo importante es tenerla clara, no confundirse por dónde está la raíz o dónde está el cuadrado, o qué operación aplica a qué lado. 1 sobre t, integrales de un periodo entre 0 y t, de i cuadrado de t por dt. ¿Listo? Esa es mi ecuación general de IRMS. Aplicándola a mi I de t, voy a tener que mi IRMS va a ser 2 sobre t entre 0 y t medios de veces c sobre r más i mínima de menos veces c sobre r por e a la menos t sobre tau
Y lo que está dentro, recuerden ustedes que lo que está dentro de la integral va al cuadrado, la I de t va al cuadrado por dt. ¿Listo? Esa sería mi ecuación de IRMS. Y recordemos que la potencia de mi fuente viene dada por PCC, BCC sobre por I sub S, que mi voltaje de fuente, el voltaje de mi fuente de C, por la corriente que circula por mi fuente. Recuerden que por el hecho de que tengo eh, corriente negativa, mis interruptores de estado sólido tienen que ser bidireccionales, es decir, permitirme el paso de corriente de un sentido a otro. En el caso de los BJTs, bueno, no tiene esa propiedad, pero es que le colocamos el diodo antiparalelo. En el caso de los MOSFET, la mayoría de ellos tienen un diodo internamente que se comporta como un diodo en antiparalelo, así de esa forma, pero pues no cuenta el BJT con él, ni todo el MOSFET, entonces se le coloca el circuito, pero es por eso. ¿Listo? Para no ir a incurrir en que la corriente me quede solo en un sentido, sino que me permita corrientes negativas también. Entonces, cuando el MOSFET tiene el diodo parásito, pues no necesito añadirlo. En el caso del BJT, el diodo me permite, me toca añadir el diodo para que me permita el flujo de ese tipo de corrientes y no vaya a entrar en conflicto ni dañarme el diseño, el circuito, mejor dicho. Entonces, acá este diodo que tengo en rojo viene dentro del MOSFET, ¿sí? No necesito colocárselo. Hay algunos MOSFET, pues ya, pues que sí, pero la mayoría que utilizo yo para controlar el paso de corriente de estado sólido, como interruptor de estado sólido, no requieren ese diodito antiparalelo. El BJT no cuenta con ese diodo, hay que colocárselo adicionalmente. ¿Listo? Bueno, ahí vemos los piquitos de corriente negativa que pues no generan mayor distorsión, pero hay que ser cuidadosos con ellos porque si no la onda no me va a quedar con mi corriente negativa. Me quedaría solo aquí recortada, no habría, eso no habría, se comportaría como un regulador de CC a CC, mejor dicho, no haría mayor cosa. Bueno, el inversor de medio puente lo podemos ver de esta manera. Tenemos únicamente una fuente acá, más menos, otra fuente acá, más menos, y dependiendo del Q que yo cierre, Q positivo, Q negativo, voy a tener acá, recuerden que esto es una tierra virtual básicamente, y voy a tener acá más y aquí voy a tener menos, ¿sí? Voy a tener mi fuente que en algún momento va a ser más menos, en otro caso va a ser menos más. Eh, con respecto a la polaridad de la oscilación de mi circuito, de mis interruptores y mis circuitos, ¿listo? Entonces lo que va a tener es esto, va a tener, cuando en algún intervalo de tiempo va a tener prendido Q positivo y en otro intervalo Q negativo. Entonces ese es el reto que va a obtener yo, ¿listo? Cuando Q más se pone en on, tengo más BCC en la salida más U sub S. Cuando Q off se pone más, tengo menos V sub S en la salida. ¿Listo? No es más lo que va a hacer ese circuito. Es muy sencillo, muy elemental. Y lo que hago es colocar señales de gobierno con ciclo de trabajo al 50% y complementarias a los interruptores.
Es decir, que si, perdón, que esto de acá debe ser que esto de acá debe ser T, T medios. Y aquí si yo quisiera montar un DC, que ese DC sea que me controle ese, esa frecuencia me controle el disparo. Y la tensión de salida es una onda cuadrada con amplitud de sub E medios. El decreto salió hoy y lo firmó hoy, o sea que se está firmando todo eso. Bueno, son algunos circuitos que yo utilizo para control. Acá estamos con un IGBT. Un IGBT es un transistor bipolar de componente aislada. Ese es su circuito equivalente. Acá tengo el colector. Acá tengo el colector, el emisor, este de acá, y la compuerta, que es este de acá. El colector, compuerta y emisor. Entonces, acá tengo su equivalente. Dense cuenta que es como un tip, como un transistor de potencia, un tip. Dense cuenta, soporta en corriente en colector del orden de los 30 amperios y voltaje colector emisor de saturación de 1200 voltios. Entonces son valores considerablemente altos. O puedo tener estos que ya soportan corrientes mucho mayores y voltajes mucho mayores también. Entonces, este tipo de circuitos también puede ser utilizado en mis circuitos de control. Ok, miren cómo, bueno, probablemente podría invertir, usar de esta forma mi inversor de medio puente. Los diodos que colocaría permitirían el funcionamiento en los 4 cuadrantes por la corriente y tendría solo una fuente de corriente continua para hacer un divisor capacitivo. Miren, de esta forma. Entonces, en cada condensador yo obtendría lo que sería V medios, ¿sí? Y con una sola fuente DC no requiero colocar nada para obtener la fuente virtual ni nada, sino la tierra virtual, sino yo obtendría con la mitad de cada condensador, con el condensador, sobre cada uno de él tendría la mitad del voltaje de V sub V. Y simplemente sería aplicaciones de controlar a mis transistores, en este caso a los IGBT, a través de la compuerta, colocaría una señal de control, no sería nada más. Ok, no, vale. Entonces, aquí tendré el comportamiento de la siguiente manera para mi carga RL. Miren el cambio de la corriente que me ocurre. Ya, vamos a ver. Entonces, esta sería un poquito más aplanchadita mi corriente, que es lo que esperamos siempre que hacemos uso de una carga L. Entonces, miren, ahí me aportaría cada uno su respectiva parte en corriente. Entonces, acá tengo en el semiciclo positivo, esta es la corriente que me aporta el diodo
y esta es la corriente que me aporta mi transistor. ¿Listo? Aquí está la del transistor y la de el diodo. Igualmente para mi semiciclo negativo voy a tener lo que me aporta mi diodo más lo que le aporta el transistor. Y así voy a completar la señal de mi carga. Bueno, a modo de ejemplo, entonces vamos a ver un inversor RL, donde tenemos un circuito con las siguientes características. Ya lo coloco acá. Un segundito, por favor. Ya, acá está. No me ha pasado. Un circuito con las siguientes características. Tenemos un ejemplo. Este es RL. Circuito RL. Que va a tener una frecuencia de conmutación de 60 hercios. Va a tener un BCC de 60 hercios. BCC va a ser 100 voltios. R va a ser 10 ohmios. R 10 ohmios y L 25 milihenrios. Nos va a pedir que hagamos primero que vayamos a, nos dice nuestra I sub 0 de t, I sub 0 de t, o sea, nuestra I sub O de t, no es I sub 0, sino I sub O de t. ¿Cuánto vale? Nos va a pedir también la potencia de la carga, nuestra P sub O. Nos va a pedir también la corriente media en la fuente. Entonces, que está posible.
Y hallemos como punto C, la IRMS. No, porque ya queda ya con el B. No. Hallemos la I media, la I de C. La I sub S. Sí, ya tenemos todo. Entonces, miremos, a ver, como punto A, ¿qué haríamos? Pues para A, nos toca hallar todo, ¿cierto? Para poder hallar A, entonces nos toca hallar nos toca hallar el IMAX, el IMIN, y con eso ya podemos tener el IDT. Que tenemos que el I sub 0, el I sub O, perdón, el I sub O de T, lo definimos como, tenemos dos intervalos, ¿no? Entonces tenemos el BCC sobre R más IMIN, esto viene acá, factor IMIN, menos BCC sobre R, menos BCC sobre R, por el exponencial de menos t sobre tau, ¿cierto? Esto entre 0 y t medios. 0 a t medios, ¿cierto? 0 hasta t medios. Y dijimos que era menos BCC sobre R más, acá ya no es Imin sino Imax, menos, acá es más BCC sobre R por el exponencial de menos t sobre tau. Y este es entre t medios hasta t. ¿Listo? No. Acá hay un error. Este exponencial es diferente. Acuérdense, ese exponencial de acá, para el segundo intervalo es menos factor de t menos t medios, porque acá estoy en el segundo intervalo. Acá es menos t menos t medios sobre tau. Aquí cambia esa exponencial, porque estoy en el segundo intervalo. Entonces, para aquí ya me toca hallar, a ver, ¿qué me toca hallar? En BCC lo tengo, ¿cierto? BCC 100, R lo tengo, que es 10. Me toca hallar IMIN, IMAX, me toca hallar T para el segundo exponencial y me toca hallar tau, ¿cierto? Entonces, T, bueno, está fácil, T es 1 sobre 60. Listo, entonces acá vamos a decir que T es igual a 1 sobre 60 y esto es igual a 16.667 milisegundos. Entonces, 16.667 milisegundos. Vamos a ver, T igual a como 667 milisegundos. Eso sería mi T. Y entonces allá en el T, ya tengo acá el T. Falta el tau también. El tau sería igual a para el RL, tau es igual a L sobre R. L sobre R. Me queda que
Estaba es igual a L, ¿vale? 28 milihenrios, 28 mili, o por 10 a la menos 3, como quieran ahí colocarlo ustedes, sobre R que vale 10 ohmios. Entonces 28 exponencial a la menos 3 sobre 10, igual a 2.8 por 10 a la 2.8 radianes, 2.8 por 10 a la menos 3. Estaba es igual a 2.8 por 10 a la menos 3. Listo. Ahora vamos a hallar lo que es Imax e Imin. Te recuerden que dijimos que Imax, lo vamos a colocar aquí larguito, Imax es igual a menos Imin, y que esto dijimos que era igual a veces C sobre R, factor de 1 menos exponencial Euler a la menos T sobre 2 tau, menos T sobre 2 tau, sobre 2 tau, 1 menos, perdón, 1 más, es más exponencial Euler a la menos T sobre 2 tau, menos T sobre 2 tau. Y con eso ya puedo tener Imax e Imin. ¿Cierto? Cambia la magnitud. Uno es positivo, la misma magnitud cambia el signo, ¿no? Uno es positivo, otro negativo. Entonces esto me va a dar BCC vale $6,000. Esto sería 2 tau, 2.6 por 10 a la menos 3. Entonces vale 100 voltios sobre R que vale 10 ohmios por 1 menos T que vale 16.667. Entonces vamos a la exponencial a ver. Menos 16.667 exponencial a la menos 3 sobre 5.6 exponencial a la menos 3. Entonces acá da 1 menos Sebastián Mario, ¿alguno me ayuda con el exponencial, por favor? Me da la menos T sobre 2 tau, me da 175.619. Si a usted les da parecido, por favor. 175. Ya, 610. Vale, Sebastián, muchas gracias. 175,619. Que sería 1 más 175,619. Un segundito, por favor.
¿A los sí les dio? El exponencial me da 0,05. Entonces le estoy colocando algo más. Regálame un segundito para que pico. Menos 16 sobre 5.6. A ver. 0.05, ¿sí? Sí, 0,0509. Ahora sí. Sí, señor. Me faltaban paréntesis. Estaba colocando como dividiendo sobre el mismo. Se puso lento este aparato. Entonces va. Sí, va. 1 menos ans dividido entre 1 más ans. Cierra. Por 10 sobre 100. Quedaría 10. Ah, no, 100 sobre 10. Pégalo. 10 sobre 10. 9 punto, me da a mí. 9.029791. 9.029. 029. 79. 1. Amperios, ¿no? Los amperios. Amperios. Sí, señor. Ya tenemos Imax e Imin. Con eso ya podemos allá tener nuestra ecuación de corriente. Quedaría I sub 0 de t sería igual a a ver, ya le pagué esto a ver si funciona mejor, que está muy lento el internet, pero vamos a ver cómo funciona. I sub 0 de t, entonces me quedaría I sub 0 de t para un intervalo, o sea, para lo que sería entre el primer intervalo sería BCC, que es 100 sobre R, que es 10, más es 100 sobre 10 más el
Recuerda, repite, toca hacerlo para cada intervalo, ¿no? Entonces, para el primer intervalo vamos a hacerlo, que nos quedaría 100 sobre 10 más y mínimo, que sería 9,029, 9,029 menos S sobre R, que sería 100 sobre 10 por exponencial de menos T sobre tau, por exponencial menos T sobre tau, que tau es 2,8 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Y esto, pues ya dijimos que es en primer intervalo, que sería entre 0 y t medio, ¿no? Esto me daría i sub 0 sería igual a 100 sobre 10, nos daría 10, ¿no? 10 más 100 sobre 10 nos da 10. Entonces, 9,029 menos 10 nos daría... ¿Qué es la calculadora? Está acá. Entonces, 9,029 menos 10 nos daría... esperen un momento. Recuerden que para mi primer intervalo uso Imin, ¿sí? Pero Imin es igual a menos Imax. Entonces acá me queda menos 9,029 menos 100 sobre 10. Aquí me daría menos 19,029,791. ¿Listo? Entonces aquí me daría menos, no más, me daría menos 19,029 por exponencial a la menos t sobre 2,8 por 10 a la menos 3. Esto sería entre 0 a t medios. Si t es igual a 1 sobre f, pues esto sería igual a 1 sobre 120, a 1 sobre 60, ¿no? A 1 sobre 120, perdón. Acá por aquí en el ladito coloco t es igual a t medios es igual a 1 sobre 60 sobre 2, y esto sería igual, t es igual a 1 sobre 60. Esto es igual a 1 sobre 120. ¿Listo? Y pues si t medios es 1 sobre 120, 2t será 1 sobre 60, ¿no? Si t es igual a 2t medios, esto sería igual a 1 sobre 60.
por si acaso las dudas. Aquí puedo reemplazar T medios por 1 sobre 120, que es con mi valor de frecuencia igual a 60, ¿no? 1 sobre 120. Eso sería entre el 0 y sub 0, y sub 0 de t para el metro de intervalo, ¿no? Eso es de t. Va a ser, entonces va a ser 10, sigue siendo 10, no, menos 10 acá, sí es menos 10, más, entonces aquí ya tengo más Imax más BCC sobre R, entonces ya no será menos 9 menos 10, sino será más 9 más 10, ¿cierto? Nos va a quedar más 19,029, ¿cierto? 0,029 por exponencial, entonces aquí ya la exponencial, ten en cuenta que aquí ya la exponencial no es menos t sobre t, sino es menos t medios, acá queda exponencial menos menos t medios, ¿y cuánto vale t medios? 1 sobre 120, ¿no? Menos t menos 1 sobre 120, que vale 0,0083, podemos dejarlo indicado, menos 1 sobre 120 sobre tau, que es 2,8 por 10 a la menos 3. Y esto va a ser entre 0, esto no es 0, sino entre 1 sobre 120 hasta 1 sobre 60. Este es entre 1, 120 y t 1 sobre 60. ¿Listo? Entonces son 60. Segundos. Ese sería el primer punto. Bueno, ahora vamos a hacer el B. El B, entonces diríamos que en el B nos están pidiendo la potencia. Entonces, para hallar la potencia en la carga, P sub O va a ser igual a IRMS al cuadrado por R. Y entonces nuestra IRMS va a ser nuestra raíz. Y nosotros dijimos que era, por definición, es 1 sobre t, entre 0 y t, ¿cierto? Pero nosotros dijimos que es 2 sobre t, porque hacemos la integral solamente de un semiciclo. Es 2 sobre t entre 0 y t medios de mi I sub 0 de mi sub 0 de t entre 0 y t medios. Entonces, ese sub 0 de t decimos que es BSC sobre R, BSC sobre R, más I min menos BSC sobre R,
por el Euler, el Euler a la menos t sobre tau, ¿cierto? Al cuadrado por dt. Todo esto tiene que quedar dentro de mi raíz. Listo. Entonces, eso va a ser igual. Ya tenemos nuestra ecuación de entre 0 y t para corriente, la metemos y reemplazamos acá. Entonces va a quedar raíz de 2 sobre t. Te dijimos que es 1 sobre, acá estaba, t nos dio 1 sobre 60, entonces nos queda 2 sobre t, que t es 1 sobre 60, entonces nos queda 2 por 1 sobre t, entonces nos queda 2 por 1 sobre t, si t es 1 sobre 60, entonces 2 por 60 nos queda 120, ¿cierto? Acá está. Es igual a 1 sobre 60. De 2 por 1 sobre 60. ¿Esto cuánto nos va a dar? 120. ¿Sí? ¿Sí les da? 2 por 1 sobre 60 nos da 120. Mario o Sebastián, ¿cuánto les da? Sí, señor, 120. Ah, listo. Entonces aquí ya podemos dejar de tener reemplazado. Que esto nos daría 120 por la integral entre 0. ¿T medios cuánto nos daba? T medios nos da 1 sobre 1 sobre 120. 120. Y acá nos queda nuestra ecuación. De nuestra ecuación nos quedó esta de acá. Entonces nos da 10 menos 19.029 exponencial a la menos t sobre 2.8 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Esta es la que vamos a colocar. 10 menos 19.029 por exponencial a la menos t, por Euler, perdón, a la menos t sobre 2.8 por 10 a la menos 3. Entonces, 10 menos 19.029 por exponencial a la menos t sobre 2.8 por 10 a la menos 3. Cierro. Y me queda todo eso al cuadrado. Por dt. ¿Esto cuánto daría esa integral?
3.6 más o menos. Tres como 6 amperios, más o menos tiene que darles. ¿Correcto? Ese sería el IRMS solo para la primera parte del periodo, ¿verdad? Entre cero y T No, medio. ese sí era MS. Ah, total. Sí, claro, porque por eso le colocamos el 2 sobre T. Que si Ah, fuera un claro. solo significa quedaría 1 sobre T por 0 de integral entre desde 0 hasta T. Y nos tocaría Mm, abrirlas. Y como esto, hallando IRMS de una, asumiendo que es totalmente permanente, simétrico. exacto. Entonces nos le colocamos el 2 sobre T entre 0 y T medios. Tiene que quedarnos igual. Ah, bueno, ingeniero, gracias. Bueno, así vitas. Entonces ya con ese, ya podemos hallar acá nuestro 3.6 al cuadrado por R. Y R vale 10, ¿no? A ver, ya vamos a buscar 10. Y esto nos va a dar 0.6 cuadrado por 10. Y que él es 129.6 vatios. Y ese es nuestro C, nuestro B. Y el C, pues fácil. Si decimos que nuestra P sub O es igual a nuestra PCC, entonces decimos que no tenemos pérdidas. Entonces, si no tenemos pérdidas, decimos que P sub O es igual a la potencia suministrada, o sea, la potencia de nuestra fuente en continua. Podemos decir que PCC es igual. PCC es igual a BCC por I sub S. Entonces despegamos de ahí I sub S. Nos queda que I sub S es igual a PCC sobre BCC. Esto nos va a dar 129.6 vatios sobre BCC, que es 100 voltios. Esto nos va a quedar 1.296 amperios. Listo, nada más. Si quisiéramos aplicar acá un análisis de Fourier, nos quedaría, simplemente aplicaríamos, que diríamos que el B sub n es igual a
Mm, bueno, dejémoslo hasta ahí. Acá vamos a ver la ecuación de Fourier para este tipo de ejercicios. La clase entrante, si alcanzamos, en un momentico vamos a la serie de Fourier para esto. Preguntas de que se me desconecten. Parcial para el viernes, ¿sí? O para de hoy en 8. ¿Cuál viernes, ingeniero? ¿Este o el otro? Este no. Porque es que sí tiene razón, toca revisar. Es que ahorita también está incierto la cuestión de la academia. Bueno, para de hoy en 8. ¿Listo? Para de hoy en 8. Ya hacemos así. Si cualquier cosa no se puede de hoy en 8, pues hacemos algo, así sea 3 ejercicios. Uno de uno de Para de hoy inversores en y uno 8, ¿qué, de... ingeniero? Perdón que no lo escuché. ¿Cómo? Para de hoy en 8, ¿es el El parcial? parcial. Sí, Uy, ingeniero, ¿no lo podíamos dejar para del viernes? O sea, de el este problema es viernes. para entregar notas. El viernes lo Pero, desarrollaríamos. ingeniero, tengo entendido que hay plazo hasta el 23 de mayo. No, a ustedes, revelenlos a ustedes. O sea, el Mm, viernes ya terminaríamos y Pues, solucionamos el parcial. ingeniero, el viernes pues lo podríamos hacer, no sé qué piensan mis compañeros, y su merced el lunes nos podría dar notas Pero no tenemos clase. no importa, ingeniero, hacemos un consenso, pues, no sé si el lunes sea festivo, ¿qué? El martes creo que unos, una media horita nos ponemos de acuerdo todos, así sea en la tarde o en horas de la mañana. O Dejémoslo tentativamente para de hoy en 8 y si el viernes ya estando la mayoría del grupo dicen que para el viernes, lo corremos. ¿Listo? listo, Entonces, ingeniero. mientras el viernes no digan otra cosa diferente, pues lo vamos para de hoy en 8 días. Listo. ¿Listo? Otra cosita, ingeniero, para sustentarle. ¿Ya? Sí, o más tardecito, su merced ¿Ya, ya, ya, dirá. ya, ya? Pues no sé, su merced me dirá Déjeme que más no tardecito. me... Sí, sí, en un toquecito escríbame, porfa, Mario, por interno y hacemos una sesión y le recibe, ¿listo? Listo, ingeniero. Ya en unos 15 minutos les cuentas. Vale. Gracias, Mario. Ok, va a tomar un cafecito o algo. Y el Bueno, informe, entonces, ingeniero, pero dejamos hasta el informe, no hay afán por mí. El lunes, martes, cuando ustedes tengan tiempo, me lo colocan en la plataforma y yo se lo recibo, ¿listo? No hay ningún lío. Bueno, nuestra sesión del día de hoy, entonces la llevaremos hasta acá. Y